Cuando ya hemos redactado nuestro tercer borrador, es decir, el primero lo mejoramos con las observaciones, identificando idea principal y más ideas secundarias, y el segundo borrador escogiendo la palabra correcta, y el tercero nos hace falta ponerle atención a las pausas que requieren para que el mensaje adquiera mayor significación. Los signos de puntuación, ¿qué son estos? Son pausas necesarias para la comprensión de textos y ayudan a leer con entonación. Entonces, hace falta una pausa para entonarlo con mayor comprensión, para mayor comprensión del texto. Hubo un caso que un señor dejó un testamento escrito, pero sin marcar los signos de puntuación, lo que dio paso a que el Estado ponga los signos de puntuación y se quedara con todo. Parece algo jocoso, sin embargo, este telegrama puede quedar a favor de quien desee, de quien esté interesado, únicamente colocando los signos de puntuación. Si desea escribir correctamente, se deben respetar estos signos, ya que el lector los necesita para desarrollo y comprensión de la lectura. Uso del guión, uso de los dos puntos, las comillas que las vamos a volver a tomar en cuenta cuando hablemos de las citas en las normas APA, estas deben ir entre comillas. Punto y coma. Aquí tenemos los signos de puntuación que se emplean al principio y al final de la pregunta. Estos son los interrogantes y los admirativos. Puntos suspensivos, lo que debe recordar es que son 3, no puede poner uno más. La coma como pausa breve para cualquier texto. En el ejercicio que lo presentamos anteriormente, esta oración nos sirvió para establecer la estructura sintáctica. Tomamos la misma oración para colocar los signos de puntuación. Entonces, con esta observación nos daremos cuenta qué explica el texto, qué especifica el texto y qué enumera el texto. Hacemos un recuento. Para utilizar una coma y también para utilizar un punto y coma, hace falta recordar esta regla elemental. Se utiliza coma cuando explica un texto. Se utiliza coma y punto y coma cuando se enumeran elementos. Y se utiliza coma y punto y coma cuando se especifican aspectos. La llamo técnica de la E. La oración simple utiliza con este fin la coma. Y la oración compuesta con los mismos fines se utiliza punto y coma. Entonces, coloco una coma si la oración simple quiere ampliarse y explica. Utilizo una coma cuando enumera elementos y también una coma cuando especifica algún aspecto. El caso contrario, punto y coma cuando se trata de oración compuesta. Si ya utilizo una oración, empleo otra y otra, se va a armar una proposición que lo dijimos al comienzo, enlazadas entre sí y se denomina oración compuesta. Entonces voy a leer sin puntuación y vamos a ver qué coma o qué punto necesita explicar, enumerar y especificar. El área de producción necesita mejorar los aspectos físicos de la planta y conductuales del personal priorizando los tipos y como se da cuenta nos falta el aire. Es necesario entonces hacer una pausa. ¿Qué explica, qué especifica y qué enumera? El área de producción necesita mejorar los aspectos físicos de la planta y conductuales del personal. Considero que aquí hay necesidad de una puntuación.
una coma. Priorizando los tipos de ineficiencia que se dan durante el proceso productivo. Cuando terminamos una unidad sintáctica, es decir, una oración, se termina con un punto que es la pausa que le da sentido completo y autonomía sintáctica. Pero revisamos nuevamente, como que la oración necesita otra pausa. El área de producción necesita mejorar los aspectos físicos de la planta y conductuales del personal, priorizando los tipos de ineficiencia que se dan durante el proceso productivo. El área de producción necesita mejorar los aspectos. Y con esta forma de identificar las pausas, también pienso si necesito explicar después de la coma. Lo vamos a comprobar. Priorizando los tipos de ineficiencia que se dan durante el proceso productivo. Pienso, ¿está explicándome algo? ¿Especifica algo? ¿O simplemente enumera algo? Al decir priorizando los tipos de ineficiencia, es claro darnos cuenta que explica algo. Entonces, esta coma la vamos a llamar coma explicativa. Y el punto que termina la oración. No más puntuación. Lo que hay que tener en cuenta es cuándo lo utilizo y por qué. Voy a improvisar un ejemplo. Asistimos a la conferencia, estudiantes, coma, docentes, coma, personal de servicio, ahí ya no le pongo coma, y autoridades. El orden, tal vez me equivoqué. Pero el uso de la coma, aquí hago referencia a la enumeración. Otro ejemplo, enumerativo, pero usando punto y coma. Todos asistieron a la conferencia, punto y coma. Iniciaron con la presentación de los personajes a quienes se les había invitado, punto y coma. Organizaron de manera atractiva la reunión, punto y coma. Asistieron la mayoría de las personas invitadas y finalmente llegaron a las siguientes conclusiones. En el primer caso enumeré elementos cortos y en el segundo caso oraciones cortas, por eso el uso en las oraciones compuestas. Concluyamos. Nosotros debemos utilizar los signos de puntuación siempre y cuando, después de la lectura, afirmemos que se trata de una enumeración, de una especificación o de una explicación. El resto de signos de puntuación hago referencia al punto y coma y a la coma. Los demás signos, por ejemplo, los exclamativos, los admirativos, tienen que colocarse los dos, al inicio y al final. Los signos de puntuación, los puntos suspensivos no pueden ser más de 3. Y finalmente, el paréntesis no se lo debe utilizar para indicar que nos equivocamos algo, sino que el paréntesis se usa para hacer alguna explicación. En síntesis, utilizamos los signos de puntuación después de haber realizado nuestra redacción a fin de comprobar que el texto tiene pausas, se lo puede entender de mejor manera. Otras conclusiones. Los signos de puntuación permiten lograr la unidad, la coherencia y la claridad en el párrafo. El mal uso o la ausencia de signos de puntuación dificulta la comprensión del párrafo. El uso inadecuado de los signos de puntuación puede confundir el mensaje que se pretende comunicar. Podemos encontrar ejemplos en internet, el mensaje que les di al inicio, por ejemplo, el testamento, en donde cada uno pone la puntuación y se queda con la herencia. Hay otro texto de un poeta,
que escribe una carta a sus damas y cada una quiere quedarse con él. Entonces, coloco la puntuación y me quedo con él.